Muy buenos días, qué rico volverlos a tener con nosotros en el servicio. Gracias a los que nos siguen a través de YouTube y Facebook. Qué alegría, de verdad, qué alegría. Nuestro ministerio está muy contento por todo lo que nos siguen. Gracias, gracias. Y hoy, bueno, aquí tengo mi copita para que celebremos hoy la Santa Cena. Entonces, para que ustedes vayan, preparen su vino, su copa y su pan para darle las gracias a Dios que ha sido bueno y maravilloso con nosotros. Bueno, entonces en esta mañana vamos a entregarle al Señor el servicio como siempre lo hacemos. Entonces inclinamos nuestra cabeza y cerramos nuestros ojos para darle gracias al Señor que ha sido tan maravilloso con nosotros. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias, bendito Dios, porque tú has sido bueno, Señor. Tú siempre has estado allí, Señor, Padre Celestial, respaldándonos, bendito Dios. Ayúdanos a tener una actitud agradecida, Señor, una actitud positiva delante de ti, Señor, Padre Santo. Bendito Dios, que nunca se nos olvide, Señor, las bendiciones que haces día a día, Señor, en nosotros. Esas bendiciones maravillosas, Padre Celestial. Que no las olvidemos, Señor, y que al contrario, bendito Dios, siempre nos recordemos de ellas, Señor, Padre Santo, porque a través de ellas, Señor, es que nosotros podemos seguir creyendo en ti, Señor. Tú dices, Señor, que siempre miremos, bendito Dios, que siempre nuestra mirada esté puesta en ti, Padre Celestial, porque tú, Señor, nos sorprendes, Señor, y que descansemos. Eso es lo que nos dices tú, Señor, que tengamos un corazón agradecido, Señor, que descansemos en ti, bendito Dios, que llevemos todas tus cargas, Señor, Padre Celestial, bendito Dios, que tú no nos olvidas, Señor, que siempre estás ahí dispuesto a darnos la mano, Señor, en lo que queramos, bendito Dios, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, por ser esa ayuda de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres un Dios grande y maravilloso, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú, Señor, te fuiste, pero estás con nosotros, Señor. En cada momento, así no te veamos, Padre Santo, tú estás ahí, Señor, Padre Celestial. Y tú dijiste, Señor, que nos dejabas el Espíritu Santo, Señor, ese consolador, Señor, que nosotros haríamos cosas incluso más grandes que las que tú habías hecho, Señor. Es que tenemos que creerlo, Padre Celestial, porque en tu palabra, Señor, lo dice, Padre Santo. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor, Padre Celestial, que nosotros nos apropiemos de ella, Señor, Padre Santo, y que compartamos, Señor, tu palabra a todas las naciones, a donde nos mandes, Señor, Padre Santo, al vecino, al familiar, al amigo, Señor. Padre amado, por favor, ayúdanos, Señor, a hablar cada vez más de ti, Señor, porque tú nos dejaste un espíritu, Señor, y ese espíritu, Señor, nos da poder, amor y dominio propio, Señor. Que nos apropiemos de eso, Señor, Padre Santo, porque contigo somos más que vencedores, Señor, Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Bendito Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos y bienvenidos a este servicio. Amén y amén. Bueno, y hoy tenemos como invitada a nuestra alabanza, a nuestra adoración, a Valeria. Valeria, te damos muchas gracias, Señor, por esa voz tan hermosa que le has dado a Valeria, porque todo tú nos los has dado, Señor. Nosotros tenemos que ser buenos administradores de todo lo que nos das, bendito Dios. Buenos mayordomos, Señor. Y gracias te damos, Señor, por Fabio, el director de alabanza, Señor. Bendícelo, síguelo bendiciéndolo, Señor. Síguelo enamorando cada vez más de ti, Señor. Porque este siervo, Señor, es esforzado para ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esa hermosa alabanza que ellos han preparado en esta mañana. Bendito Dios. Gracias y los invito a que me acompañen. Vamos, acompáñenme
a oírla y a deleitarnos en ella. Oh Señor nuestro, te bendecimos, te adoramos. Queremos darte la gloria a ti, Señor. Tú eres el Dios de amor que sostiene nuestra vida, que venciste, Señor, a los enemigos, que te levantaste de la cruz, de la tumba te levantaste para hacer un pueblo que te ame, un pueblo que te glorifique. Dulce es tu amor, precioso es tu amor. Gracias, Señor, por recibirnos en tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy podemos cantarte con alegría, que aún en medio de la tempestad, tú estás a nuestro favor, Señor mío. Es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está, tu amor me bastará. Es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz me sostendrá en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está, tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad, tu amor me bastará. Oremos a nuestro Dios, démosle la honra y la alabanza que Él merece. Solo Él es poderoso. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le alabaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está, tu amor me
seas, Señor. Dios, queremos decirte que tú eres ese Dios especial y maravilloso. No hay nadie como tú, Señor, Dios único. Eres Rey, digno de toda exaltación. Eres glorioso Redentor, Dios altísimo. Hoy te exaltamos, Señor. Te reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Eres el gran yo soy. Lo que tú dices se cumple. Y así es, Señor. Gracias, porque tenemos un Dios maravilloso para adorarlo. Gracias, Señor. Cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Es como Él, oh grandioso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Señor, te exaltamos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh grandioso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano,
Tu nombre adoramos y exaltamos, Señor. Tú eres poderoso, oh Dios, grande y maravilloso. Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Señor, cada día. Que nuestra vida sea una real exaltación a ti, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por tu amor. Poderoso eres tú, Señor. Su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Sin principio, sin final, esperanza sin igual. El perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Poderoso,
Yo les dije que iba a ser hermosa esa alabanza y así fue. Muchas gracias, Fabio y Valeria. Estuvo linda, como siempre, espectacular para Dios. Entonces ahorita vamos a entregar el servicio al Señor y inclinamos nuestra cabeza y cerramos nuestros ojos en reverencia a ese Padre Celestial tan maravilloso. Papito hermoso, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por esa palabra que tienes para cada uno de nosotros, Señor, empezando por mí, Señor, porque tú a través de ella, Señor, nos vas a edificar, bendito Dios, Padre Santo. Nos vas a exhortar muchas veces, Señor, Padre Celestial. Te pido, bendito Dios, que uses a mi esposo, tu siervo, Felipe Ruiz, Señor, para que él, Señor, sea esa palabra que sale a través de él, Señor, sea enviada por tu Espíritu Santo, para que nosotros, Señor, seamos oidores y hacedores. Bendito Dios, no oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores, Señor, en cada momento, en cada lugar, Señor, donde estemos, papito hermoso, que tengamos hambre y sed de ti, Señor, hambre y sed de ti, de justicia, Padre Santo, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú hablas a través de tu siervo, Señor. Exhórtanos si es preciso, Señor, Padre Celestial, pero edifícanos, Señor, papito hermoso. Que esa palabra tuya, Señor, sea como bálsamo, Señor, en nosotros, bendito Padre. Que caiga en el lugar que caiga sea un lugar fértil, Señor, que produzca fruto para ti, Señor, Padre Celestial. Y que hablemos cada vez más de ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y bienvenido Espíritu Santo. Amén y amén. Bendice, Señor, se me olvidaba decirte. Bendice, Señor, este ministerio, Padre Santo. Y bendice, bendito Señor, Padre Celestial, a todos aquellos, bendito Dios, que se han conectado a través de YouTube, Facebook, Señor, y que han dado, bendito Dios, esas ofrendas, ese diezmo, Señor, Padre Celestial, que por eso, Señor, hemos podido, bendito Dios, hacer tantos proyectos a través de tus redes sociales, Señor, Padre Santo. Bendícelos, Señor, porque han dado con amor, Señor, porque se han despojado, bendito Dios, de eso, Señor, de lo que tú les das, bendito Dios, y también quieren bendecir tu obra, mi Señor. Bendito seas, mi Señor. Abre las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos y derramas muchas bendiciones sobre aquellas personas que han decidido confiar en ti, mi Señor. Amén y amén, Señor. Gracias. Gracias, muchas gracias. Damos gracias a Valeria, a Fabio, a mi esposa y a ustedes porque están aquí hoy en este servicio que hacemos para Dios, para que ustedes conozcan más la palabra de Dios. Te damos honor y gloria. Recuerden, hoy tenemos la Santa Cena, así que yo ya tengo mi copita de vino de uva, tengo mi pedazo de pan, listos para la Santa Cena. Este es el momento en que usted vaya y busque la copita de vino y busque el pan y se prepare, porque hoy tenemos Santa Cena. Hoy vamos a hablar de un tema importante, como todos los temas de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de hacedores de la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios, o más bien haciendo la voluntad de Dios. Para ello vamos a comenzar por dos versículos. El primero de ellos es Mateo 6:10. Mateo 6 es cuando el Señor Jesús nos enseña el Padre Nuestro y nos enseña cómo es que tenemos que orar. En Mateo 6:10 y 6:13 dice la palabra de Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y Mateo 6:13 dice:
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe? Esta fue la oración que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo le enseñó a sus seguidores y nos dejó a nosotros, nos enseñó a nosotros, nos dijo que debíamos usarla cuando estuviéramos dispuestos a orar y a hablar con Él. Estas son dos porciones bíblicas, o estas dos porciones bíblicas resumen realmente lo que pretendemos hablar en esta mañana de domingo con ustedes. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Y en la primera le pedimos a Dios, en Mateo 6:10, que haga la voluntad en nuestra vida. Que haga la voluntad en nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Mucha gente termina el Padre Nuestro diciendo: no nos metas en tentación ni líbranos del mal. Amén. Y la verdad es que la oración que el Padre nos enseñó no termina ahí. Nos dice que debemos concluir con el amén cuando declaramos con nuestros labios que Dios es que de Dios es el reino, es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Pareciera sencillo, pareciera algo absurdo, pero cuando tú no reconoces que el reino, el poder y la gloria es de Dios, estás mostrando un orgullo, estás como tratando de decirle a Dios: mira, Señor, ayúdanos, no metas en tentación, pero déjame que mi vida la gobierno yo, déjame que mi vida la hago yo. Por eso no podemos terminar el Padre Nuestro simplemente diciendo: y no nos metas en tentación ni líbranos del mal. Tenemos que concluir diciendo: porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por los siglos de los siglos. Así tal y como está Mateo 6:13. Cuando tenemos la posibilidad de mencionar el Padre Nuestro por una u otra circunstancia, la gente comúnmente lo hace como un acto repetitivo, ¿sabes? Pero hoy yo te invito, a ti que estás al otro lado, te invito que es importante que cuando estemos leyendo el Padre Nuestro, cuando estemos pronunciando el Padre Nuestro, lo hagamos de verdad, de corazón, con el corazón en la mano. Que lo hagamos creyendo que es verdad, que estamos dispuestos a rendir nuestra vida delante de Dios. Cuando pronunciemos estas palabras por Jesús, debemos recordar que el cielo, cuando tengamos la oportunidad, por supuesto, de llegar allá, en el cielo, no encontraremos ni pecado, ni desobediencia, ni rebelión, ni nada que corrompa la palabra de Dios. ¿Qué lugar tan maravilloso va a ser el cielo? Ahora, yo pregunto, pues, tú imagínate este mundo, si todos hicieran la voluntad del Padre, si todos los que están en este mundo hicieran la voluntad de Dios. Imagínense cómo sería este mundo tan maravilloso. Si todo el mundo hiciera la voluntad de Dios, no habría dolor en el corazón de las personas. No habrían lágrimas, no habrían robos, no habrían asesinatos, no habría ninguna clase de crimen, ¿sabes? Sería lo que algunos llaman un cielo terrenal, como le llaman algunas ciudades en Colombia, como algunos les dicen algunas ciudades en Colombia, le dice, sobre todo ciudades pequeñas, uno dice: esto es un vividero, este es un cielo terrenal, aquí se vive muy sabroso. Así viviríamos realmente el universo si la gente hiciera la voluntad que Dios nos dejó en su palabra. Si Jesús oró que se hiciera la voluntad del Padre y dijo a sus seguidores que así oraran, nuestra mayor preocupación entonces debe ser ¿cuál es entonces la voluntad de Dios y cómo hacerla? Ahora, ¿sabe una cosa? Dios ya nos reveló la voluntad, ya nos reveló su voluntad. ¿Y en dónde está la voluntad revelada por Dios? En su palabra, en la Biblia. Ahí está todo lo que tenemos que hacer, ahí está la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa revelación se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muchas personas le piden a Dios que por favor revélame tu voluntad, Señor. Cuando el Señor la reveló hace
miles y miles de años para nosotros y está en cada uno de los evangelios y está en cada uno de los libros que componen la palabra de Dios. Por eso hoy yo te propongo que jamás vuelvas a preguntar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Que no vuelvas a preguntar cuál es la voluntad de Dios para tu vida en cosas específicas. ¿Sabe? Porque la voluntad de Dios para tu vida en cosas específicas está en la palabra de Dios. Y esa palabra nos la regaló el Señor ya hace mucho tiempo. Entonces, ¿para qué buscas si ahí la tienes? Si está la palabra de Dios. Hagamos su voluntad revelada. Hagamos la voluntad que fue revelada a través de la Biblia. Y entonces Dios dirigirá nuestras peticiones personales. Debemos desear con todo el corazón hacer la voluntad para que sea el Señor el que revele esa voluntad hacia nosotros. Juan 7:17 dice la palabra de Dios: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Esta aseveración el Señor Jesús la entrega en un momento muy importante en su vida, ¿sabe? Jesús se encontraba en Galilea y los discípulos lo invitan, eso está ahí en Juan 7, los discípulos lo invitan a que suban a Judea, pero la gente murmuraba sobre él y decían que lo que enseñaba no era sano, ¿sabe? Así murmuraban muchos. Así como murmuran también de nosotros en las redes sociales, muchos murmuran de nosotros los cristianos. Jesús, como nosotros, no se puso a ponerle cuidado a las críticas. ¿Sabe qué hizo el Señor? Se fue a predicar. Dice la palabra de Dios que Jesús, mientras todo el mundo lo criticaba, se fue a predicar. Y dice la palabra de Dios que quienes le oían se maravillaban. Hoy muy pocos se maravillan de la palabra de Dios y es muy triste eso. La humanidad tiene un corazón muy endurecido y no tiene temor de Dios. Hace 2 días veíamos a 3 días tal vez al hijo de Juan Manuel Santos dando un trino, al hijo de un presidente dando un trino, diciendo que por encima de Dios está la ley de los hombres. No, mi hermano. Por encima de la ley del hombre está la ley de Dios. El viernes de la semana pasada, un juez tomó la decisión de negarse a casar a una pareja de mujeres por su convicción. Nosotros respetamos, por supuesto, la condición de la comunidad LGBTI, la respetamos. Cada uno es libre de ejercer sus creencias. ¿Escuchó lo que dije? Cada uno es libre de ejercer sus creencias. Por lo tanto, este juez, a quien le enviamos un abrazo grande, a quien ya yo le envié un saludo especial, también le decimos: tú eres libre de ejercer tus creencias. La Constitución política dice que nadie puede ser molestado por sus creencias religiosas. A los cristianos nos critican muchísimo. Nos señalan de que estamos haciendo plata, que somos unos farsantes, todo lo que usted quiera. Y lo único que dedicamos a hacer es proclamar la palabra de Dios. Ahora usted me va a decir: no, pero es que hay unos farsantes. Sí, y en todos lados lo hay. Hay budistas farsantes, hay musulmanes farsantes, hay católicos farsantes, hay cristianos farsantes. Porque es que no se trata de una religión, mi hermano. Se trata del Señor. Entonces, si usted que está escuchando esta prédica quiere saber cómo hacemos la voluntad de Dios, yo quiero que usted se quede y escuche lo que yo tengo que decirle en esta mañana de domingo. Primero, Jesús dio el supremo ejemplo de cómo hacer la voluntad de Dios. Jesús fue el primero que nos enseñó cómo hacer la voluntad de Dios. Él no buscó hacer su propia voluntad, aún siendo Dios. En Juan 5:30 dice la palabra de Dios: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús, siendo Dios y como buen maestro, nos enseñaba que debemos someternos a Dios y que tenemos que hacer su voluntad. Él lo hizo. Y no solamente lo hizo durante el transcurrir de su vida, en su ministerio, lo hizo también antes de su muerte. En Juan 6:38 hay una frase que es muy mencionada, sobre todo en épocas de Semana Santa. Dice, porque he descendido del cielo para no hacer tu voluntad, sino la voluntad del que me envió. El autor de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 7, reconoce cuando asegura, refiriéndose a Jesús, que dijo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Qué rico que en esta mañana tú decidas hoy decir, aquí estoy, Señor, vengo a hacer tu voluntad. Qué rico que tú puedas decir hoy, vengo a hacer tu voluntad, Señor. Qué rico. En todo momento, Jesús entonces se sometió a la voluntad del Padre, en todo momento. Y él publicaba constantemente eso. Se lo decía a sus discípulos y quedó consignado en su palabra de Dios. ¿Por qué crees que quedó consignado en la palabra de Dios? Porque Él quiere que tú y yo en esta mañana lo entendamos. Lucas 22:42. Vaya la palabra de Dios. Lucas 22:42. La palabra de Dios dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba enfrentando el momento más difícil de su vida, más difícil de cumplir. En la carne estaba entregando su cuerpo por nuestro pecado, por los míos y por los tuyos. El Espíritu jamás se doblegó, el Espíritu de Dios jamás se doblegó, porque sabía que tenía que cumplir para la salvación de la humanidad. Entonces surge esta pregunta: ¿por qué es tan importante que sepamos cuál es y que hagamos la voluntad de Dios? ¿Por qué es importante saber cuál es la voluntad y hacer la voluntad de Dios? La primera de ellas es porque solo los que obedecen, oiga bien, solo los que obedecen entrarán en el reino de los cielos. Mateo 7:21, se lo he repetido muchas veces a mis discípulos, y yo quiero que usted lo entienda hoy. Mateo 7:21. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, ¿se ha puesto a pensar en esta mañana? ¿Sabe usted las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Sabe usted las cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos para glorificar el nombre del Señor? Que hagamos la voluntad de Dios. La primera de ellas es la santificación. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Y lo ratifica más adelante en 1 de Pedro 1:16. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. A eso nos llama el Señor. Esa es parte de hacer la voluntad de Dios. Es ser santos. En estos tiempos tan difíciles, donde la humanidad ya no quiere reconocer a Dios, es importante que nosotros los cristianos reconozcamos que el primer llamado que nos hace Dios es a ser santos. A ser santos. Ahora, ser santos tiene dos características importantes. La primera de ellas es que tenemos que ser separados del pecado. Ser santos implica que tenemos que separarnos del pecado. Y la segunda es que tenemos que ser separados para Dios. Entonces,
tenemos que tener dos cosas claras cuando hablamos de la santidad. Uno, es que tenemos que ser santos, o sea, que tenemos que separarnos del pecado. Y lo segundo es que tenemos que ser separados para Dios. Eso es lo que más quiere Dios que hagamos. Ahora, ¿qué más quiere Dios que hagamos? La palabra de Dios, repito, la palabra de Dios está ahí. La voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos como voluntad? Dice en 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo te parece esa porción bíblica? A mí me parece espectacular. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, mi hermano, cuando tú haces el bien, tú estás haciendo que los insensatos se callen. Que los insensatos no lancen palabras contra nosotros. Cuando hacemos el bien, los insensatos callan. La misma palabra de Dios dice que cuando tú haces el bien, los insensatos callan. Mateo 5:16 dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué interesante! A través de nuestras obras podremos glorificar a nuestro Padre Celestial. No es que mi salvación dependa de las obras, porque muchos estaríamos fritos. Si de nuestras obras dependería nuestra salvación, pues mucha gente con recursos económicos así hicieran maldad, harían obras y entonces serían salvos y no sería un Dios justo. No, nuestra salvación depende de la fe, pero sustentado en la fe, tenemos que hacer obras sustentados en la fe, para que otros glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Así que a esta hora, le digo a ti que me dices tener fe. ¿Dónde están tus obras? ¿Tú qué dices tener fe? ¿Dónde están tus obras con las cuales otros van a glorificar a Dios? Algunas cosas buenas también que Dios quiere que hagamos están en Mateo 25. Si tú revisas Mateo 25, hay dos parábolas, son varias, pero hay dos parábolas espectaculares. La primera de ellas, el Señor dice que debemos ser vigilantes. ¿Recuerda la historia de aquellas viudas, de aquellas doncellas que estaban esperando a su Señor? Y unas tenían su lámpara con aceite y otras no. Y el Señor dice que así tenemos que ser vigilantes. Eso también quiere Dios que hagamos. Esa es la voluntad que Dios quiere que hagamos. Que estemos vigilantes, participemos de las actividades de la iglesia, participemos de los diferentes ministerios. Es necesario que participemos de los diferentes ministerios que organiza la iglesia. Este mes vamos a tener otra vez reunión de hombres, reunión de mujeres, vamos a tener reunión de parejas. Tienes que participar en todas las reuniones. Los jóvenes se están reuniendo también a través del Ministerio de Vida Estudiantil, del Movimiento Vida Estudiantil. Entonces, necesitamos ser vigilantes, estar vigilantes en vigilia, orando, haciendo nuestros devocionales. Nosotros lo estamos haciendo lunes, martes y jueves, los devocionales. No puedo hacerlo los miércoles, porque los miércoles estamos en devocional con todos los pastores de Santander. Y los viernes estamos preparando todo lo que se avecina para el día domingo. Pero estamos vigilantes constantemente. Así no tengamos reunión con nuestros hermanos, nos reunimos en la mañana con mi familia a orar, clamarle a Dios, hacer nuestros devocionales en la noche. También nos pide que multipliquemos nuestros talentos. Más adelante el Señor nos habla de los talentos, nos pide que esos talentos los pongamos al servicio, no solamente de nuestra vida, sino al servicio de los ministerios, ¿sabe? En este ministerio hay personas con talentos, con dones que Dios le ha dado, don de sanidad, don de discernimiento, don de profecía. Hay una cantidad de dones que Dios los ha dado y tú que los has hecho. Y hoy quiero hablarte a ti que asistes a este ministerio.
y que sabes que Dios te ha dado unos dones. ¿Qué pasa? ¿Por qué no los colocas al servicio del Señor? ¿Por qué no los colocas al servicio del Señor? ¿Por qué los tienes allá guardados? ¿Sabes? En Mateo 25 se habla de la parábola de los talentos. Y se habla de eso, que el hombre, usted ya lo hemos escuchado muchas veces, que un hombre le dieron 5 talentos, al otro le dieron 2, al otro le dieron 1, y el uno lo multiplicó, el otro lo llevó al banco, y el otro uno lo guardó y lo escondió. ¿Tú estás dispuesto a guardar tus talentos? ¿Sabes que la voluntad de Dios no es que hagas eso? La voluntad de Dios es que cojas los talentos y los utilices para el servicio de la iglesia, para el servicio del Señor. Ahora, la misma palabra también nos invita a que seamos hacedores de la palabra y no que seamos oidores advenedizos. Eso dice la palabra de Dios. Yo le invito a que usted vaya al libro de Santiago, al capítulo 1, de los versículos, desde el versículo 22 al 25. Santiago capítulo 1, de los versículos 22 al 25. La palabra dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Escuche que esta porción bíblica es clave, yo quiero que tú la escuches. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, miren lo que dice la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Yo invito en esta mañana a mis hermanos que nos convirtamos no solamente en oidores de la palabra, sino en hacedores. Uno como pastor le da mucha tristeza cuando escucha que los hermanos se están equivocando, están haciendo cosas. Y es normal, somos humanos. Pero mi hermano, yo te invito hoy a que trates en lo imposible de ser hacedor de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor insiste tanto en que seamos hacedores de la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a ser bendecidos. Eso dice la palabra de Dios, eso decía la porción bíblica que acabamos de leer, dice que seremos bienaventurados, es decir, dignos de gozo, dignos de felicidad. Cuando hacemos la palabra de Dios, somos dignos de felicidad. Ahora, si no deseamos hacer la palabra de Dios, entonces nuestra fe es inútil. Eso quiere decir que no sirve que te desgastes tanto asistiendo a los ministerios si no quieres hacer la palabra de Dios. Hay mucha gente que va a las iglesias y llenan las mega iglesias, pero no quieren hacer la palabra de Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué gastan tanto esfuerzo? ¿Para qué gastan tanto en transporte? ¿Para qué se gastan tantas cosas si en realidad no deseas hacer la voluntad de Dios? Eso, yo quiero decir, mi hermano, eso es fanatismo. Y yo te quiero decir en esta mañana de domingo que hay mucha gente así. No solamente en la iglesia cristiana, en todas las denominaciones. Hay mucha gente que va y no hace la voluntad de Dios. Entonces su fe es vana. Es una fe falsa. Santiago 2, 17, 18 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que nuestra fe se demuestra haciendo obras. Nuestra fe se demuestra haciendo obras. Pablo decía en el libro de Efesios: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso lo dice Efesios 5, 17. Hay algunos que se creen sabios y no tienen en cuenta la palabra de Dios. Pablo oraba por la iglesia de Colosa, pidiendo a Dios
que para ellos, para que ellos fueran llenos del espíritu del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Eso está en Colosenses 1:9. Entonces, Pablo se preocupaba porque en las iglesias existiera la voluntad de Dios, y dice que en toda sabiduría. En toda sabiduría. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a orar para que nuestro corazón se disponga a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que esta mañana tú le digas al Señor, ahí donde tú estás, que te vas a esforzar para hacer la voluntad de Dios, puesto que el Creador en todo lo que puesto que el Creador está dispuesto a apoyarte y a bendecirte si haces la voluntad de todo lo que hemos hablado en esta mañana. Yo le he clamado varias veces a Dios y le he dicho al Señor, Señor, yo no quiero unos discípulos que no te quieran obedecer. Yo no soy quien para determinar la calidad de discípulos. Eso le corresponde a Dios, porque esta iglesia es de Dios. Esta iglesia no es de los hombres. Esta iglesia es de Dios. Pero sí tengo que decirte en esta mañana de domingo que Dios quiere que tú hagas su voluntad. Y ahí hemos visto en qué quiere Dios que hagamos la voluntad. Él quiere que lo hagamos en santificación. Una de las cosas que quiere Dios que hagamos es santificarnos, mantenernos santos, apartados para Dios, separados del pecado. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la voluntad de Dios. Y hoy estamos hablando de cómo hacer la voluntad de Dios. Él quiere que tú hagas buenas obras. Esa es otra de las cosas. Hay muchas, pero estamos hablando de algunas. Él quiere que hagas buenas obras. ¿Sabe para qué? Para que los que ven que tú haces buena obra glorifiquen a Dios a través de esas buenas obras. Y quiere que tú hagas buenas obras. El Señor quiere también que todos tus dones, todos los dones que tú tienes, los coloques al servicio del ministerio. Todos los dones. No solamente los dones con los cuales tú te vas a defender en la vida. No solamente con esos dones. Él también quiere que tus dones espirituales, aquellos dones que el Espíritu Santo te regaló, los coloques al servicio de la iglesia. ¿Sabes? Otra de las voluntades de Dios es que no seas oidores advenedizos, sino que seas oidor y hacedor de la palabra de Dios. Él no quiere que tú seas un oidor advenedizo, un oidor olvidadizo, de esos oidores que no quieren recibir la bendición de Dios, porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Y entonces no logran ser bienaventurados, o sea, no logran tener el gozo en su corazón. Y a eso yo le invito en esta mañana. A eso yo le invito en esta mañana. Yo te invito a que esta mañana tú le digas al Señor ahí en oración que tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Que tú estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga. Y para ello tendrás que ir a la palabra de Dios. Porque ahí está. Lo que Dios quiere que tú hagas está en la palabra de Dios. Y hoy le tienes que decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Hoy le tienes que decir, Señor, yo estoy dispuesto a hacer. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, yo quiero que cierres tus ojos. Y dile al Señor que tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque, como dice Romanos 12:2, tú quieres comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la única forma de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No te niegues a hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana, bendito Dios. Gracias, Señor.
Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, por toda la obra que tú estás haciendo en Cefor Piedecuesta. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy queremos experimentar la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad, Señor, es que hagamos la voluntad tuya, Dios. Jesús, como buen maestro, nos enseñó a eso, a que nos sometiéramos a la voluntad tuya, Señor. Ahí donde tú estás, tienes que decirle al Señor: Señor, te entrego mi vida, te entrego mis finanzas, te entrego mi familia, te entrego mi corazón, pero ante todo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Te entrego mis acciones, te entrego mi conducta, te entrego mi pensamiento, se los entrego a ti, Señor. Pero quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo no quiero hacer la voluntad de los hombres, quiero hacer la voluntad de Dios. Dígale: yo quiero obedecerte, Señor. Yo hoy quiero obedecerte, Señor. Ya no más luchas con el mundo. Dígale: yo no quiero luchar más con el mundo, no quiero luchar más con las circunstancias, no quiero luchar más con mis problemas, no quiero luchar más con mi vida. Dígale: Señor, me rindo totalmente a ti, Señor. Yo no quiero ser un cristiano advenedizo, olvidadizo, aquellos que no escuchamos la palabra de Dios y no la hacemos. Dígale: yo lo quiero hacer. Yo quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida. Gracias, Señor. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gloria y honra por cada persona que ha estado en esta prédica y ha estado escuchando la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Hoy queríamos hablar de eso, de la voluntad de Dios, Señor. Yo te doy gracias a Dios por las personas que han estado en esta reunión hoy, porque eres tú quien nos ha traído, Señor. Eres tú quien nos ha traído a esta reunión. Eres tú quien nos ha convencido de ir allá y tocar, darle clic al enlace y estar escuchando la palabra de Dios, preparada exclusivamente, Señor, para ello, Dios. Gracias, Señor. Ahora yo quiero que, si tú llegas por primera vez a esta reunión, haz esta oración de fe conmigo. Diga: Señor Jesús, yo te necesito, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, porque desde hoy perdonas todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vaya preparando su vinito. Vaya preparando su vino. Vaya preparando su pan. Y nos vemos en cuestión de 10 minutos. Valeria, que es una niña muy especial, es una niña que es invitada al ministerio, una niña a la cual apreciamos muchísimo, la queremos en el amor del Señor. Junto con nuestro director de alabanza, Fabio, ha preparado unas lindas canciones. No se vayan, disfrútenlos, gócese en el Señor, gócese en el Señor. Y en cuestión de 10 minutos nos vemos aquí, los espero. Dios te bendiga. Señor y Dios mío, gracias. Gracias porque podemos estar seguros bajo tu mano. Y podemos estar seguros de apoyarnos en ti, que eres nuestra roca, que eres nuestra fuerza, Señor. En Jesús fuertes somos. En Jesús tenemos la paz. En Jesús somos justificados por la fe. Gracias, Señor, por habernos limpiado, por habernos sanado, por habernos sustentado, Señor, por haber quitado todo lo que oprimía nuestra vida. Hoy somos libres en ti, Señor, y de ti dependemos. Gracias, Dios mío. Dile al Señor: mi esperanza está en Jesús.
esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Sí, solo tu Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Sí, Señor. Día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Sí, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios, Él es Rey. Él es Dios, Él es Rey. Oh Señor, tú eres nuestro Cristo, nuestro ungido, que salvaste nuestra vida. En tu verdad hemos hallado esa libertad. El estar junto a ti, Señor, ha sido lo mejor que nos ha podido pasar. Tu camino ha puesto
un lugar para nosotros. Gracias por tu hermosa paz, Señor. Esa paz que trae tu santa presencia, tu santidad y tu gloria. Gracias, Señor. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permaneceré. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertar, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertar, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Oh sí, Señor, hermoso es caminar contigo cada día en todo lo que hacemos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias. Yo creo que te prepares para la Santa Cena. Gracias, Fabio. Gracias, Valeria. Ya lo vamos a tener de nuevo. Pero quiero que prepares tu corazón para la Santa Cena. Y en la palabra de Dios, en 1 Corintios 11, 17, dice la palabra de Dios. 1 Corintios 11, 17. Dice, abusos de la cena del Señor. Dice, al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que en sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Miren lo que decía Pablo. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestren quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tiene casa donde comer y beber? ¿O es que menosprecian la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no, decía Pablo. Entonces, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Estaba pasando que
La gente había tomado la cena del Señor no como deberían de tomarla, con el amor, con la alegría y el gozo que deberían tomar. Y estaban abusando de la cena del Señor. Yo quiero hoy, en esta mañana, decirte que ahí hay dos cosas que Pablo le criticaba a la iglesia de Corinto. La primera de ellas es que había divisiones y que se tenían conflicto entre hermanos. Hoy quiero que si hay un conflicto con un hermano tuyo, hoy lo presentes delante de Dios y le pidas perdón a Dios antes de que tome la Santa Cena. Dile: Señor, perdóname porque tengo algo contra este hermano. Diga: yo no quiero anidar nada en mi corazón, ningún resentimiento, ningún dolor, ninguna tristeza, no quiero anidar nada en mi corazón. Perdóname, Señor. Dígale. Y también perdona todos mis pecados. Dile: Señor, perdona mis pecados, perdona mi actuar, perdóname, Señor. Dile: Dios, yo quiero que tú perdones mi vida en esta mañana, que tú me ayudes, Señor. Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo y antes de tomar la Santa Cena, Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo. Y ponerme a cuentas contigo es pedirte perdón por mi actuar. Este es un momento de reconciliación con Dios. Más que un momento tradicional, es un momento de reconciliación con Dios. Y yo quiero que hoy te reconcilies con Dios. Y le digas: Señor, perdóname. Perdóname porque he actuado mal con mis hermanos, perdóname porque he actuado mal con mis vecinos, perdóname porque he actuado mal con miembros de la iglesia. Dígale. De la iglesia de Dios, y he actuado mal, Señor. Perdóname, Dios. Ahora te pido que tú restaures mi vida, porque quiero participar de la Santa Cena. Ahí mismo en 1 Corintios dice la palabra de Dios: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es el cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria mía. Por tanto, con mucha reverencia, con mucha tristeza, con mucho sentimiento de amor para Dios, comamos este pan. Y dice que de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Proclamamos tu regreso, Señor. Proclamamos tu regreso, Señor Jesús. Y estamos gozosos de saber que tú tomarás control de esta humanidad y acabarás con el pecado y destruirás la maldad del hombre. Y en el cielo, como lo dije al principio, viviremos felices. Gracias, Dios. Podemos tomar de esta copa. Al terminar, dice la palabra de Dios que cualquiera que coma este pan y beba la copa de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Hemos tomado el vino y el pan con reverencia y con acción de gracias. Ahora una hermosa canción para despedir este servicio y para que tú estés agradecido con Dios. En el Calvario
su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gloria a Dios, gracias Señor, gracias. Qué lindo que nos hayan acompañado, qué bueno, gracias Señor. Los espero entonces en una próxima reunión, el próximo domingo. Recuerden, tenemos devocionales lunes, martes, jueves, tenemos reunión ministerial los viernes y tenemos los domingos este servicio preparado para usted, para que usted lo disfrute. Qué rico que nos haya acompañado. No se preocupe, sigue guardado aquí. Cuando quiera, vuelve y búsquelo, vuelve y véalo, y vuelve y estúdialo, porque toda esta palabra de Dios es para su vida y para mi vida. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor nos bendiga.